El vestuario era una auténtica fiesta por todo, ¿no? Por la victoria, por supuesto, contra no sé si el mejor de la categoría, incluso podría decir de los 4 grupos de Segunda B, porque nos acercamos ya mucho a nuestro objetivo, 42 puntos a principios de marzo, no lo soñaba ni el más optimista. Creo que justo, porque estuvimos bien, en la primera parte más equilibrada, llegamos igualados, pero en la segunda parte fuimos valientes, atacamos, presionamos arriba. Creo que un resultado justo y bueno, pues felicitar a la afición porque creo que se merecía un partido y una victoria como esta. Vamos a ir a por los 45 esos. Acabamos de entrar ahí al vestuario y ya estamos pensando en el siguiente partido. No me parece que vamos a perder a 3 jugadores. Nos quedan 3 puntos, tenemos que conseguirlos como sea y si es verdad que cuando los tengamos, espero que sea el domingo que viene, vamos a preguntar a la gente, vamos a decirles si están convencidos de ir a algo más y por supuesto que si quieren que lo vamos a intentar, pero vamos a ir paso a paso porque esta victoria hoy nos supuso un esfuerzo enorme y lo que digo, vamos a perder a 3 jugadores y no queremos lanzar las campanas al vuelo todavía con toda la liga que queda. Hernán, donde buscamos enhorabuena en primer lugar y sobre todo no ya por resultados sino por el juego de tu equipo, pero donde buscaba la debilidad o la superioridad Iván Ania era por ese carril derecho de ataque con Nico Hidalgo y con Noguera y sin embargo ha sido el espacio que mejor habéis podido aprovechar para atacar vosotros. Sí, suponíamos, conociendo al entrenador, que iban a venir aquí a un planteamiento valiente, no iban a especular en ningún momento. Cuando vimos la alineación vimos que prácticamente colocaba 2 extremos derecha, la intención era clara. Habíamos trabajado toda la semana en intentar descolgar a un jugador de banda para buscarle la espalda, estaba claro que tenía que ser por parte izquierda, Javi lo interpretó encima estupendamente, el equipo lo interpretó estupendamente. Creo que para ganarle al Racing tienes que estar muy acertado, pero tienes que hacer absolutamente todo bien y hoy nos salió el plan a pedir de boca. Hubo un momento táctico que pudo influir en el partido, es la lesión de tu central, que pasa a subir allí y deja el doble pivote y el Racing empieza a encontrar espacios que luego corriges con la entrada de Samba. ¿Ese momento viste el sufrimiento de tu equipo y por eso corregiste? Si hubiéramos llegado al descanso y nos hubiera dado tiempo a pensar un poco más, seguramente no hubiéramos hecho ese cambio. Pero bueno, estábamos bien, estábamos en casa, tenemos un colchón de puntos importante, decidimos arriesgar, nos salió bien hasta el gol, luego estaba claro que nuestras fuerzas fallaban, el Racing tiene mucha circulación y rápida de pelota, teníamos que reforzar el centro del campo, incluso acabamos jugando con un jugador menos por la lesión de Alisson y creo que competimos hasta el final. Entonces pues bueno, felicitarles porque los planteamientos tácticos salen en las pizarras, pero los que juegan son ellos y cuando están a este nivel, con no molestarles mucho es suficiente. ¿Qué es lo que le pasa a Jorge y Alisson? Jorge pinta mal, me temo que se fracturó la muñeca, no sé si radio, cúbito y radio, esperemos que no le tengan que operar, vamos a ir a verle ahora. Alisson creo que es un problema muscular, no sé si es simplemente el golpe y se le contracturó la zona o al golpeo tiene una pequeña rotura. Perdemos a Cristian también por sanción, teníamos a Nacho y a Dani fuera. Vamos a disfrutar hoy y mañana ya daremos vueltas a la cabeza a ver cómo recomponemos el puzzle para el domingo.